La segunda participación en este panel de expertos tiene que ver con preguntar, porque se hablará sobre el diseño mundial y bancario para desmantelar la educación pública. Y viene la pregunta, ¿es la República Dominicana parte de este diseño? Para hablarnos de este tema nos acompaña una persona que viene del campo de la antropología social, tiene formación en educación de personas adultas, maestría en gestión de proyectos, vinculada al tema sindical desde el 2003, ha llegado a ser coordinadora regional de IEAL para toda nuestra América Latina, con amplios trabajos de investigación en políticas públicas. Para hablarnos del diseño mundial y bancario para desmantelar la educación pública y para retarnos con esto de si la República Dominicana es parte de ese diseño, recibamos a Gabriela Bonilla. Hola, buenos días otra vez, compañeras, compañeros. Aquí estaba reconfirmando con el doctor si son 100.000 millones de neuronas. Invoquemos las 100.000, entonces, que nos acompañen esta mañana. Exacto, mira qué lindo el por la pública. Ahora les cuento por qué trajimos otro, además, compañero Eduardo, que dice el 4% del PIB para la pública. Trajimos uno más, ahorita en la tarde profundizamos, pero solo para comentar. Bueno, muchas gracias y gracias, profesor, por ponernos en la introducción, digamos, del tema, la discusión de, pues, con qué es que trabajamos en el sector educativo, ¿no? Con los procesos de construcción de conocimiento y la disputa que tenemos los sindicatos por estar en el lugar de construir las decisiones, ¿sí? Sobre quiénes queremos definir cuál conocimiento se requiere en nuestros países, en nuestras sociedades, para ser los países que queremos. Yo me voy a tomar el tiempo, denme un segundito. Hoy en la tarde tenemos una mesa donde profundizamos algunos de estos temas, entonces para que sepamos que voy a abordar algunos. La pregunta que ustedes vieron que está colocada en el programa es esta, es la de los sindicatos de la Internacional de la Educación. Hemos estado diciendo que hay un diseño bancario de la política educativa. Ya vuelvo. Y especialmente en la Internacional de la Educación, donde la ADP participa activamente, el movimiento pedagógico ha denunciado que hay un diseño que quiere borrar esta autonomía pedagógica, esta soberanía pedagógica, y un tema que se discutió acá el 18 de marzo, compañero Eduardo, la autoridad pedagógica de cada persona docente. Y nosotras desde la Internacional de la Educación lo que se ha discutido es, hay un concepto neoliberal, ¿sí? Mercantil del quehacer en el aula, que muchas veces quisiera pensar que somos simplemente reproductoras de ciertas reformas. Acá yo sé que está todavía la discusión sobre cómo adaptar las, ¿cómo se llaman? Secuencias didácticas. Las secuencias didácticas es parte de esta pregunta. Las secuencias didácticas, bueno, fueron traídas, ¿quién las diseñó? Porque a veces las sentimos muy estandarizadas, muy alejadas de lo que realmente quisiéramos desarrollar en el aula. Tiene que ver con estas discusiones que hacemos los sindicatos sobre qué pasa con ese concepto neoliberal del trabajo en aula. Y por eso la Internacional de la Educación, ustedes saben que las herramientas de trabajo que tenemos, el movimiento pedagógico es una estrategia político-sindical. El compañero José Olivera, el compañero Eduardo Pereira van a profundizar bastante más sobre esto. Y el movimiento pedagógico tiene un observatorio, que es el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, que recientemente ha publicado estudios. Voy a correr aquí porque quiero llegar más bien a esta filmina, disculpen ustedes. Bueno, hemos publicado estudios, recuerdan que lo estudiamos el año pasado sobre alianzas público-privadas,
y este que traigo hoy un poquito para profundizar, las 5 reformas permanentes de los gobiernos neoliberales en educación pública. ¿Qué estamos diciendo? Que vemos que permanentemente los gobiernos de muchos países de América Latina están experimentando con el derecho a la educación pública. ¿Por qué decimos experimentar? Porque a diferencia de lo que se planteaba esta mañana, la importancia de trabajar con evidencias, con información, con investigación, muchos de nuestros gobiernos nada más reciben, aceptan reformas en 5 áreas. ¿Cuáles son? El área del currículo, ¿sí? El área de administración, de cómo se gestiona la educación pública, y en esa parte de administración vemos mucho el modelo alianza público-privada. Tercer área, compañeras, que está aquí en este librito, la permanente reforma inconsulta, no consultada con los sindicatos, la reforma de la carrera docente, permanentemente. Nuestros gobiernos están experimentando, muchos gobiernos en la región. La cuarta que vemos como una reforma permanente es la de la modalidad, que si presencial, últimamente nos habla mucho del modelo híbrido, se está queriendo insistir o pensar que el encuentro presencial puede ser sustituido por clases a distancia, y incluso les anuncio, Banco Interamericano de Desarrollo está diseñando unos pilotos, oigan ustedes, para enseñar comunicación, lenguaje desde el parvulario, desde primera infancia, a distancia. Aquí todos quienes estudiaron pedagogía saben lo antipedagógico que es pensar que niños y niñas, digamos, no tengan el encuentro presencial. Pero sobre esto también creo que va a profundizar en un ratito compañero José Olivera, porque la Internacional de la Educación en el Consenso de Santiago ha insistido en el valor de esta relación presencial docente-estudiante. Y la quinta reforma permanente que vemos es la del presupuesto educativo. Muchos gobiernos de América Latina, como no han avanzado en reformas tributarias, ¿sí? Lo que están haciendo con los presupuestos educativos, aparte de incumplirlos, digamos, aquí en República Dominicana está el mandato del 4% del PIB, en Costa Rica está el 8%, y en los últimos 4 años no hemos superado el cumplimiento de la mitad, ¿sí? Entonces lo que vemos son gobiernos diciendo, bueno, no, espérate, aquí hay donaciones, aquí hay cooperación internacional, entonces yo te cubro esto, en lugar de con el presupuesto del PIB, te lo voy a cubrir con una donación por aquí, USAID, que ya no está, pero bueno, la cooperación gringa por allá, las iglesias Fe y Alegría por acá, ¿cierto? Entonces vemos 5 reformas permanentes, que la mayoría se aprueban con préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, se discuten en los parlamentos de nuestros países, pero muchas pasan como reformas del sector público, reformas de seguridad o bienestar social, reformas de gestión del trabajo, del servicio civil, por ejemplo, pero tienen un impacto en educación. Vamos a ver, les invito, digamos, a volver a buscar en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, reformas de contratación de servicio civil. Aquí se llama servicio civil, por ejemplo, sí, para los trabajadores públicos. Bueno, y entonces lo que estamos viendo son estas 5 permanentes reformas que ¿qué nos han llevado? Por ejemplo, bueno, la reforma 1 del currículo, ya lo decíamos, aquí en República Dominicana estamos viendo el ejemplo de las secuencias didácticas, pero en muchos países de América Latina, lo que estamos viendo con las reformas curriculares es la eliminación de la malla curricular. Se eliminan horas, cantidad de clases, cantidad de plazas en ciertos contenidos, ¿cierto? Geografía, historia, estudios sociales,
ética, religión, filosofía, deportes, artes, ¿cierto? Entonces hay reformas curriculares, ¿por qué? Porque el Banco Mundial y el BID nos están diciendo, limítense, o peor aún, porque así lo escribió, las sociedades con pobreza lo que tienen que estudiar es lengua y matemática. Así lo dijo el Banco Mundial en el 1990 y lo ha repetido a partir de entonces, incluso hasta el 2017. Entonces hay un mandato de reducir el currículo y no es un mandato, digamos, soberano. Por eso es muy importante que en este documento, compañero Rafael, además felicitarles a todo el equipo y compañero Eduardo, las conclusiones de las mesas de trabajo, yo las estaba revisando y sí que hay una preocupación por la soberanía pedagógica. Y acá está plasmada y enhorabuena que la ADP tiene esta claridad, porque realmente estamos en una disputa por la construcción de conocimiento y por el control de esa construcción de conocimiento. Entonces, no nos da igual que haya una reforma curricular, no nos da igual que haya una insistencia en reducir la cantidad de contenidos que podemos discutir o no en el aula, y tampoco nos da igual que se nos presente como una innovación guiones preescritos, estandarizados de lo que vamos a llevar al aula. La segunda reforma que estamos diciendo, la de la gestión, y acá también ustedes en ADP lo han discutido, el peligro de que nuestros gobiernos en América Latina se sientan tan cómodos gestionando la educación pública en alianzas público-privadas permanentemente, ¿sí? Entregando gestión de escuelas, entregando diseño de contenidos, entregando a grupos privados, a ONGs, a fundaciones, presupuesto público para la gestión educativa. Y en la administración de alianzas público-privadas, nosotros hemos visto, espérese para correr acá, otra vez voy a correr porque es que se me desordenaron las filminas, pero nosotros hemos visto esta era neoliberal, digamos, esta insistencia de entregar al sector privado parte del presupuesto y parte de la gestión. Claramente es un modelo pensado en arrebatarle poder al sector público, ¿sí? Arrebatarle poder a los sindicatos y a las asociaciones. Voy a correr por aquí. Porque además esto está integrado y en un matrimonio lamentable con el ataque permanente a la carrera docente. Ustedes ven en medios de comunicación, aquí en República Dominicana, pero en toda América Latina, el ataque a los maestros, a las maestras. ¿A quién le sirve esta narrativa de que lo público está fallido? ¿A quiénes le sirve que se diga, no, mira, el 4% del PIB en República Dominicana, no se lo des a lo público, si ya lo público falló? Aquí está el sector privado, estamos listos, dénnoslo a nosotros. Nosotros sí le vamos a llevar a tiempo los libros y nosotros sí le vamos a llegar a tiempo con los materiales. ¿A quién le sirve este ataque permanente? A quienes quieren hacer negocios y lucrar. ¿Qué hemos visto también? La reforma a la carrera docente. Y acá, atención, compañeras, compañeros, el ejemplo de lo que está pasando en República Dominicana, de la capacidad que ha tenido ADP, de adelantarse y decir cómo queremos que sea la evaluación docente. Esto lo estamos viendo desde otros países. ¿Por qué? Porque ustedes han podido tener una negociación cuidadosa y con mirada pedagógica. En otros países la evaluación la hemos perdido. ¿Por qué? Porque se impuso por gobiernos una evaluación punitiva. Nosotros, quienes trabajamos en educación, estamos de acuerdo con la evaluación. ¿Qué pasa? Que queremos que se evalúe el sistema educativo, queremos que se evalúe la política educativa, ¿cierto? Más si en las aulas estamos con aulas sobrepobladas, con materiales que no llegan, no tenemos luz, nos cortan el agua, tenemos centros educativos con crisis, en mi país hay crisis declarada por el Ministerio de Salud en más de 700 escuelas que se llama
crisis sanitaria, porque no hay agua en las escuelas. Entonces, la pregunta de qué es lo que se evalúa, ¿cierto? ¿Cómo nos van a convocar a la evaluación? Y esta evaluación, ¿cada cuánto se convoca y cómo se traduce después en condiciones de trabajo? Pero sí sentimos que en otros países esta evaluación significó un avance de ese ataque a lo público, significó criminalizar a las personas docentes. Entonces, nada más, compañero Rafael y compañero Eduardo, para que lo tengan como una alerta. En otros países, el tema de la evaluación con un bono o con un incentivo, ¿qué nos ha pasado y qué hemos visto? Que los gobiernos de turno o no convocan a la evaluación o realmente no entendemos cómo se definen los pagos de los incentivos. Y nos ha pasado entonces que el sindicato que tenía que negociar salarios o que es realmente la estructura para ir a pelear por condiciones, muchas de las bases se han quedado fijadas en la evaluación y han estado quedándose a la espera del bono, ¿sí? Y hemos perdido de vista el poder del sindicato para ser el que va a negociar. Estoy explicando bien lo que ha pasado en otras partes. Es una alerta, ¿cierto? Es una alerta. Porque hay gobiernos interesados en debilitar a los sindicatos. Y una forma de debilitarnos es ir creando mecanismos, otros donde se negocian las condiciones de trabajo. Entonces, por eso digo, estamos mirando el ejemplo de ADP, de cómo ustedes han estado avanzando en el tema de la evaluación y sobre todo insistir que luego de la evaluación haya esas condiciones para fortalecernos como profesionales, que creo que está muy bien plasmado acá. Ya casi voy a terminar, compañero, yo me estoy llevando el tiempo. Lo otro que decimos de las reformas, modalidades y presupuesto, sabemos, compañeras, compañeros, que según el gobierno de turno, hay un interés distinto por jugar con el presupuesto para la educación pública, ¿sí? Nosotros aquí vimos cuando se alcanzó el 4% y alrededor sí que estaban rondando muchos actores de sectores privados, de fundaciones, incluso de agrupaciones evangélicas, de la fe, que nosotros defendemos ese derecho a la educación laica, que estén representadas todas las religiones, y al mismo tiempo creemos que el dinero de la educación pública tiene que estar justamente así, para la educación pública. Entonces también nos está llamando la atención en América Latina cómo, ¿qué están haciendo los gobiernos? Y creo que el compañero José Olivera va a profundizar esto en la mesa de la tarde, pero estamos viendo a los gobiernos presupuestar en la planificación el 4%, el 6%, el 8% de educación. Lo presupuestan, ¿sí? Las secretarías o los ministerios. Pero a lo largo del año no se ejecuta. ¿Y por qué? Porque no se necesitaba. No se ejecuta porque vuelve a caja central del gobierno y se dice tuvimos superávits. Fuimos muy eficaces. Con este superávit yo mejoro el riesgo país y voy y vuelvo y pido otros préstamos. Entonces, por eso decimos, ya tenemos muchos años observando estas tendencias neoliberales. Ya sabemos cómo quieren manosear y jugar con el presupuesto de la educación pública muchos gobiernos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de frente? Tenemos las herramientas de investigación, tenemos las 59 recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas a los gobiernos, y esto no es una tarea para los sindicatos, pero sí la tenemos que conocer porque con esto presionamos a los diferentes gobiernos y autoridades. Y la recomendación 5 habla claramente de detener las políticas de austeridad en nuestros salarios. Y la recomendación 55 dice, basta de austeridad salarial y basta de endeudarse gobiernos, empiecen a hacer reformas tributarias.
y hagan justicia tributaria para financiar la educación pública. Vean que esto no es menor, compañeros, compañeras de la ADP. Nuestros países de América Latina son integrantes de Naciones Unidas. Esto les interpela. Entonces, esto es una herramienta para que vayamos a exigir estas recomendaciones, pónganlas en práctica. Y finalmente, aquí también hay recomendaciones sobre las formas de violencia que estamos viviendo en las escuelas, porque no es solo una violencia, no es solo que un niño se acuchilla con otro niño, no es solo que los papás nos vienen a reclamar a las maestras y a los maestros. Hay violencias estructurales de muchos años de abandono de la infraestructura, de muchos años de abandono de las comunidades tomadas ahora por mafias, por narcomenudeo. Entonces son formas de violencia estructural y hay que tener cuidado con estos discursos que nos quieren responsabilizar a las y los docentes de todas las formas de violencia. Por eso, acá hay recomendaciones que también tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el valor y el estatus de la carrera profesional. Entonces, creo, compañero Eduardo, que en esta jornada hemos dado en el clavo con las mesas de verdad de trabajo y con lo que se ha venido trabajando. Cierro nada más diciendo, todo esto que tenemos, haber logrado que Naciones Unidas sacara 59 recomendaciones que le dicen a los gobiernos cómo cuidar el futuro de nuestra carrera profesional, que la UNESCO el año pasado en Santiago estuviera dispuesta a decir, vamos a tratar de declarar el consenso, vamos a tratar de declarar la relación estudiante-docente como un patrimonio de la humanidad. Esto lo hemos logrado, compañeras, compañeros, porque ustedes de la ADP y todos los afiliados de la Internacional de la Educación somos una fuerza en nuestros países. Somos una fuerza que representa, que moviliza, que propone, y lo vemos aquí hoy. Somos una fuerza relevante, digamos. El profesor decía, nuestro cerebro sabe lo que vamos a hacer en el futuro. Bueno, yo creo que la ADP también está demostrando que queremos llegar al futuro muy fuertes con una propuesta muy relevante para el derecho a la educación pública. Así es que tenemos mucha construcción colectiva muy valiosa para la lucha que hay que dar. Reiteramos que desde afuera de República Dominicana les estamos mirando como un ejemplo por la forma estratégica que se está negociando el tema de la evaluación. Así es que enhorabuena y gracias por dejarnos estar cercanos. Y bueno, en la tarde tendremos una mesa para profundizar ciertos temas, ¿de acuerdo? Antes de irme, señor maestro de ceremonias, permítame nada más que le pida al compañero Eduardo que suba aquí, porque ya que ustedes cumplen 56 años, hoy en la mañana decía el compañero Eduardo, bueno, la pedagogía de Paulo Freire nos dice, defendamos el derecho a la educación pública, ¿dónde estás? Para lograr transformar con arraigo nuestras realidades. Entonces nosotros trajimos un regalito porque todo ese trabajo que hacemos lo hacemos en arraigo en nuestra región de América Latina. Ustedes en República Dominicana están defendiendo fuertemente sus recursos naturales, su derecho a la tierra, al agua, al aire limpio, a los ríos limpios. Y bueno, nos pareció que era oportuno traerles de regalo un libro sobre recursos naturales pues, de Costa Rica para sus 65 años. Muchas gracias. Así es que entrego. Muchas gracias. Ahí luego ustedes lo miran. Déjenlo por aquí después para que lo estén mirando. Y yo se lo entrego al compañero Eduardo porque pesa como 6 kilos. Además el libro ya no puedo estarlo llevando. Pero de regalo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, gracias. Nos vemos en la tarde en la mesa de profundización. Y sepan que la Internacional de la Educación está con ustedes en la defensa del presupuesto por la pública, la defensa de la carrera y cuidando estos espacios de discusión pedagógica. Dejo una invitación, 5 al 7 de noviembre en Colombia tenemos los 15 años del movimiento pedagógico latinoamericano, que no es poca cosa, compañeros de Puerto Rico, compañeras de Cuba. Sepan que en el 2011 los sindicatos lanzamos con el compañero Eduardo Pereira, que está acá, parte de los compañeros que idearon el movimiento pedagógico, lanzamos esa estrategia y le dijimos a todos los gobiernos de América Latina,
no solo venimos a negociar salarios, venimos a disputar currículo, gestión, carrera, becas, incluso qué se come en las escuelas, porque esta discusión de qué es lo que necesitamos desarrollar para los pueblos la estamos dando los sindicatos. Así es que desde ya esperamos una delegación grande de la ADP, 5 al 7 de noviembre en Colombia, en los 15 años del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Muchas gracias.